Pues vamos a hablar hoy, dentro de este proyecto que empezamos en la tesis anterior, sobre la entrada trueque de la cantidad en calidad, que es una denominación de la ley de transformación de la cantidad en cualidad y recíprocamente. Pues naturalmente vamos a estudiar, vamos a analizar en la medida de lo que podamos las diferentes versiones que esta ley, entre comillas, pues se manifiesta en las diferentes ediciones, las 4 ediciones o versiones del diccionario que hemos citado el día anterior. Teniendo en cuenta, como ya me parece que dijimos, que naturalmente el apoyarse en estas ediciones de diccionarios pues es una perspectiva muy abstracta, porque el diccionario no expresa la realidad tan compleja que está detrás de ello, por supuesto. Pero sin embargo, incluso se podría comparar esta ocurrencia de ir analizando sucesivos diccionarios de una entrada en diferentes diccionarios, pues con lo que podría significar la comparación de esqueletos de los paleontólogos, sin tener en cuenta que detrás de los esqueletos pues hay otra serie de condiciones que explican la transición de unas fases a otras, como puedan ser pues consideraciones tecnológicas, ecológicas, climáticas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo algún valor tienen, y sobre todo tienen el valor de ver cómo se refleja de algún modo aquí, cómo se manifiestan estas evoluciones, estas transformaciones de las que hablamos. Bien, hecha esta salvedad, pues me parece conveniente comenzar por una exposición general, es decir, sin referirnos propiamente a cada una de las versiones, dado que la complejidad del asunto pues nos detendría en el primer momento sin poder pasar al segundo. Y además no se entendería muy bien lo que se quiere decir de un análisis con respecto al otro. Bien, las consideraciones estas generales previas se refieren sobre todo a tratar de mostrar el alcance que podríamos dar a esta famosa ley de la transformación de la cantidad en cualidad y viceversa, o recíprocamente. Esta ley está vinculada principalmente a otras distinciones muy conocidas y muy famosas, y principalmente a esta, la distinción entre la perspectiva metafísica y la perspectiva dialéctica, lo que llamaban los soviéticos perspectiva metafísica y perspectiva dialéctica, teniendo en cuenta que la perspectiva dialéctica se sobreentendía idéntica a la perspectiva científica, de manera que de algún modo la distinción entre las diferentes interpretaciones de los cambios cualitativos pues viene a querer decir esto, que hay una perspectiva no científica sino metafísica y otra perspectiva que es científica y por tanto dialéctica, lo cual claro supone un modo de entender la situación pues muy particular, porque precisamente la condición dialéctica pues es lo que para muchos en nuestros días y posteriormente constituye precisamente la reprobación de cualquier intento de presentar como científica algo donde interviene la dialéctica, que sería algo puramente subjetivo, etcétera, según tal como se planteó la cuestión pues en los años 50 en Francia, Sartre, etcétera, Godelier, etcétera, interpretando la dialéctica como cosa de la mente y no como realidad. Sin embargo, en la filosofía soviética yo creo que estas correspondencias son esenciales. Y entonces aquí estaría la clave de por qué esta ley famosa, que se reconoce formulada por primera vez por Hegel, por el Diamat, es decir, es un reconocimiento que va acompañado siempre del adjetivo mistificador. Hegel expuso esto, pero fue un gran mistificador, de manera que la idea de mistificador de Hegel
pues recuerda un poco en las fórmulas del Diamat, pues aquellas frases ya estereotipadas del el renegado Kautsky o del revisionista Bernstein, ¿verdad? Pues aquí el mistificador Hegel. Y entonces la cuestión es qué quiere decir esto de mistificador y por qué se llama mistificador. Pues la razón principal yo creo que tiene que ver con lo siguiente, razón que no está claramente expresada ni mucho menos, simplemente se llama mistificador como el renegado Kautsky. Es decir, son adjetivos más bien políticos que académicos, diríamos, porque mistificador parece atribuirle a Hegel una intencionalidad de engaño, de etcétera, una falsa conciencia, acaso debida inconscientemente a su condición burguesa, estas cosas que se decían, ¿verdad? Tan groseras y tan vastas. Pero bueno, esto es lo que estamos exponiendo. Y entonces, la razón por la cual se llama Hegel mistificador es muy difícil de exponer, pero la sintetizaríamos en las siguientes fórmulas. La mistificación de Hegel de esta ley famosa de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos o recíprocamente tendría que ver con la distinción entre la metafísica general, la ontología, es decir, la lógica de Hegel, y o bien el desarrollo de las transformaciones de la naturaleza y del espíritu. Es sabido, es conocido que Hegel dividía su sistema en tres grandes bloques. Primero, la lógica, lo que llamamos la lógica grande sobre todo, y la lógica es la ontología, como dice él, el tratado del ser, del no ser y del devenir, el llegar a ser el Werden famoso. Y después las dos partes que son la naturaleza y el espíritu, que son las dos partes fundamentales del sistema hegeliano, que en este punto pues hereda la distinción de Kant entre naturaleza y libertad, o naturaleza y espíritu. El propio Hegel dice la naturaleza es grave, así como el espíritu es libre. De manera que esta distinción fundamental entre la naturaleza y el espíritu, que en el Diamat se irá transformando poco a poco, pues por ejemplo, en la distinción entre el orden natural, la naturaleza, y el orden social, y gnoseológicamente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanísticas. Y naturalmente esta distinción está vinculada inmediatamente a la oposición de dos gremios, por decirlo así, dos gremios que trabajaban en la Unión Soviética, adscritos respectivamente a la Academia de Ciencias, más bien de carácter científico, y científico en el sentido convencional que estamos presuponiendo, o al Instituto de Profesores de Filosofía que tenían más conexión con cuestiones políticas, con las ciencias sociales, en una palabra. Y entonces, ¿por qué se te llama mistificador a Hegel? Pues aquí está la cuestión. Porque Hegel ofrece, tanto en la lógica grande como en la enciclopedia, vamos, es fácil de buscar porque está llena de índices, pues Hegel ofrece una exposición del concepto de dialéctica, pues, y de los cambios cualitativos, como si estuviesen expuestos en fórmulas abstractas que tienen que ver con la ontología, con la lógica, es decir, con el ser, con la llegada a ser, etcétera. Y entonces esta pretensión ejercitada de derivar la relación de cantidad y cualidad de ciertas ideas generalísimas, ontológicas, lógicas, en el sentido de Hegel, pues presuponen una especie de ecualización de la distinción entre naturaleza y espíritu. Por tanto, o naturaleza y ciencias sociales, etcétera. Por tanto, esta distinción pues quedaría neutralizada y no sería ni naturaleza ni espíritu. Pero entonces de aquí se significaría que la ley en cuestión que estamos analizando, la ley, pues sería una ley que sobre todo tiene un cumplimiento natural en primer lugar y que reduce los componentes espirituales, es decir, sociales o políticos, por tanto, los reduce a componentes naturales. Y claro, esto es
una parte de la lucha de gremios a la que me acabo de referir, pues supone también una especie de subordinación de lo que se llamará el istomat al diamat y por consiguiente la reabsorción de las leyes dialécticas sociales pues y políticas a las leyes puramente naturales. La cuestión quizás se verá más clara si tenemos en cuenta lo siguiente, que la propia noción de dialéctica, aquí hay que estudiarla, es decir, ¿por qué es dialéctico el paso de la cantidad a la calidad? ¿Por qué se llama esto dialéctico? Puesto que, como he sabido, la dialéctica en el sistema de Hegel tenía que ver entre el ser y el no ser principalmente, pero la cantidad y la cualidad, ¿por qué llamar dialéctica a este paso? Pues probablemente porque en las referencias tradicionales, por ejemplo, aristotélicas o escolásticas, la cantidad y la cualidad eran categorías, claro, y así las introduce Aristóteles en el libro de las categorías y en la propia metafísica, en donde el posón, la cantidad, y el pollón o pollotes, la cualidad, pues están definidas de un modo sumamente confuso, generalísimo, y que muchas veces equivale a predicado. La cualidad equivale a un predicado que se aplica a un sujeto que es la sustancia. Recordamos que en Aristóteles las famosas 10 categorías están principalmente concentradas en las 4 primeras: cantidad, cualidad, relación, cantidad, sustancia, cantidad, cualidad y relación. Y entonces, cantidad, cualidad y relación, sobre todo la cantidad y la cualidad, son intrínsecas a la sustancia, y después la relación no es intrínseca, sino que supone la referencia a otro, el prosti, ese haz que decían los escolásticos. Entonces, las cualidades en la tradición aristotélica y escolástica, las cualidades se diferencian principalmente porque suelen estar polarizadas, es decir, porque entre ellas no hay oposición, pues por ejemplo, frío-caliente, seco-húmedo, y entre ellas no hay oposición contradictoria. En ese sentido no habría dialéctica, si la dialéctica se entiende como la contradicción o la incompatibilidad, sino que habría términos medios, serían contrarias, no contradictorias, serían contrarias, y por consiguiente habría siempre términos medios. Y esta posibilidad de términos medios ocupa un lugar esencial en toda la teoría de Aristóteles del movimiento. Pero estas ideas de cualidades, como sabemos, van transformándose al cabo del tiempo, pues para citar los hitos más relevantes, que no podemos entrar en ellos, pero que hay que tener en cuenta en este análisis, pues por ejemplo vamos a citar los más obligados, como puede ser la época cartesiana, en donde las cantidades se refieren a la res extensa, que están dicotómicamente separadas de las cualidades que tienen que ver con el espíritu. Es decir, la teoría famosa de Gómez Pereira, que tantas veces hemos citado, en donde los animales y los hombres no perciben, no sienten cualidades, porque son autómatas. Las cualidades de blanco, negro, frío, caliente, etcétera, están en el espíritu y son por tanto contenidos mentales, diríamos, contenidos espirituales o mentales. Idea esta que vuelve otra vez a relucir en el empirismo inglés, particularmente la teoría de los qualia de Hume y del propio Locke, y por tanto que pasa a Kant de algún modo con la teoría de las cualidades y de las cantidades. Pero es Hegel precisamente quien introduce la dialéctica aquí, es decir, considera la oposición entre cualidades y cantidades, precisamente dos categorías que en principio son indeducibles la una de la otra. Precisamente Hegel, porque trata de deducirlas, aquí habría una oposición a la visión tradicional que justificaría llamar a esto dialéctica. Habría una contradicción con Aristóteles y con la escolástica, por decirlo así. Y de aquí, de Hegel, el mistificador se pasa a la filosofía soviética, en una palabra.
Ahora bien, al hacer de las cantidades, de la transición de la cantidad asunto dialéctico, y asunto dialéctico eminentemente propio de la filosofía del espíritu, es decir, de la filosofía de la historia, de la política, de la filosofía social, si se quiere, pues resulta que esta transición pues está vinculada directamente a la política. Y al hacer las científicas, yo creo que tiene mucho que ver con lo que ocurrió pues a mediados del siglo XIX, más o menos en la época en que Engels escribió o recuperó las doctrinas de Hegel, su dialéctica de la naturaleza y en el Antidirim principalmente, y entonces me refiero a la influencia que pudo tener Spencer, Herbert Spencer, con su famosa teoría de sus principios de filosofía, en donde Spencer introdujo principalmente la idea de evolución que después tomó Darwin. De manera que, pero Spencer concibió la teoría general de la evolución no mediante los conceptos de cantidad, cualidad, sino los conceptos cartesianos de algún modo de materia y movimiento, cartesianos y después einsteinianos, materia y movimiento. Y entonces Spencer, que introdujo, como digo, la idea de evolución en la cual se movió y respiró Darwin desde el principio, y aunque a regañadientes tuvo que aceptar la famosa influencia de Spencer, pues Spencer más o menos vino a decir que la idea de evolución era una redistribución de la materia y del movimiento, que consistía en pasar, pues, por ejemplo, de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo indiferenciado a lo diferenciado, pero que esta definición de la evolución no era simplemente lineal, sino que era ascendente, estaba ligada con el progreso, la idea del progreso que fue esencial en el positivismo spenceriano. La idea del progreso, ideas estas que se heredaron, si no por Darwin, sí por el darwinismo posterior. El hecho de que hubiera una sucesión de especies, la teoría de Darwin, más o menos se sobreentendía que esta sucesión de especies implicaba un progreso biológico, como se ve claramente en la famosa ley ontogenética de Haeckel, en donde cada una de las especies recapitula todas las anteriores y por consiguiente parece que implica un paso más adelante. Entonces, aquí la clave yo creo que está en lo siguiente, que Spencer presentaba esta teoría de la evolución como una especie de resultado de una metafísica inductiva, como se decía también en el siglo pasado, en el siglo XIX, quiero decir, una metafísica inductiva. Es decir, esta ley no se deducía de la ontología, que no se sabía lo que era, o de la metafísica, sino que se deducía de los hechos constatados, hechos por otra parte tan heterogéneos como podían ser, pues qué sé yo, los movimientos de revolución, de revolución astronómica, en el sentido de Copérnico, en donde la revolución de los astros, pues no significaba sino unas transformaciones idénticas que mantenían siempre lo mismo y eternamente a la naturaleza, como ocurría en la visión de Aristóteles. Los astros revolucionan, pero esta revolución no es una evolución, es precisamente una reproducción, una transformación idéntica. Aquello que muchos constantemente se dice de cambiar todo para que todo siga igual. Esta es la teoría de la revolución astronómica, que naturalmente ya en el siglo XVIII, sobre todo a partir de Fontenelle principalmente, se va transformando esa revolución en una teoría de la evolución, revolución y evolución, y la revolución en el sentido ascendente, en el sentido de la revolución en el sentido de evolución y de transformación progresiva, ascendente, no lineal. Bien, pues desde esta perspectiva yo creo que se puede penetrar bastante bien en el alcance que esta famosa ley tiene en el Diamat, que no es meramente una distinción académica, escolástica, sino que está ligada a muchas cosas. Pues, por ejemplo, por de pronto, al carácter científico, pretendidamente científico, de esta ley,
puesto que esta ley se estudia o procede precisamente en gran parte de la práctica, que si no, no tiene solución. Porque la ley de la naturaleza y la práctica hay que olvidarla, salvo que estemos pensando en un demiurgo que ejercita o que diseña la evolución de la naturaleza, sino que la práctica es principalmente práctica humana, aunque esté ejercida después sobre la naturaleza. Y esta práctica se refleja sobre todo, pues por ejemplo, en los planes quinquenales. En los planes quinquenales, en donde la ley del cambio cualitativo pues está o asegura la planificación precisa, aunque sea fantástica, la planificación precisa de la cantidad de horas de trabajo que tienen que invertir pues los coljoseanos frente a la cantidad de trabajo que invertían pues los campesinos individuales. Basta que incremente la cantidad de horas de trabajo en un coljós cooperativo para que se produzca un cambio cualitativo, que en este caso está contenido en los planes quinquenales. Y por consiguiente quiero decir que esta ley no es indiferente, ni mucho menos, a la práctica política, por ejemplo, de los planes quinquenales y de otras muchas cosas, sino que está vinculada ideológicamente a ello y que, por tanto, pues permitiría, sin duda, explicar bastante bien las diferencias de versiones según las condiciones históricas en las que atravesaba la Unión Soviética. Pues vamos a empezar, como el otro día, a comparar cada una de las versiones desde esta perspectiva que hemos expuesto, aunque de un modo muy esquemático. Primero, si nos fijamos en el primer diccionario filosófico que consideramos, el de 1946, este diccionario, año 46, pues está ya escrito y publicado después de la victoria de la guerra por la Unión Soviética. Es decir, la guerra acabó en el año 45, como recordamos todos, y entonces, en esta actitud victoriosa de la Unión Soviética, en donde ha obtenido pues ventajas muy notables en Yalta y en otros muchos tratados, en donde se ha organizado prácticamente la preparación del crecimiento de la Unión Soviética y la extensión del comunismo, etcétera, hasta el estado final, pues aquí se ha producido ya, y esto es muy importante, aunque Stalin todavía está en vigor, como dijimos, y además ha publicado, el año 36, ha publicado el famoso escrito sobre el materialismo histórico y el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, esa famosa distinción, en donde el materialismo dialéctico siempre no se sabe muy bien qué hacer con él, pero se retrotrae a una lógica que sería la ciencia primera del materialismo del Diamant, y que viene a ser una especie de reflejo de la división de Hegel, como decimos, de un Hegel no mistificado. Pues en esta perspectiva entendemos muy bien el tono de la exposición de esta distinción, muy breve, por cierto, del diccionario marxista, llamado así, de 1946. Dice, por ejemplo, la metafísica examina el desarrollo como un simple proceso de crecimiento cuantitativo, en el que los cambios cuantitativos no se traducen en otros cualitativos y donde lo viejo no cede el sitio a lo nuevo. Por el contrario, la dialéctica no concibe el desarrollo como un movimiento circular, como una simple repetición del camino ya recorrido, sino como un movimiento en línea ascendente, es lo que hemos dicho antes. Y dice, la nueva calidad ya crea una nueva cantidad. En política, para no equivocarse, citan a Stalin, hay que ser revolucionario y no reformista, es decir, no evolucionista, hay que ser revolucionario. La nueva calidad crea una nueva cantidad. No solo la cantidad se transforma en cantidad, sino también la cantidad en cualidad. Y dice, y así, por ejemplo, los coljoses, siendo una nueva calidad en comparación con los
aquí debe haber una errata en el diccionario porque siendo una nueva cantidad en comparación con la economía individual, crean una productividad mucho más alta de trabajo. Gracias a la asociación de los coljoses, el campesino tiene ahora la posibilidad de producir mucho más que antes con el mismo desgaste de trabajo, dice Stalin. De manera que aquí se ve claramente cómo la ejemplificación inmediata de esta famosa ley está tomada de los planes quinquenales, de los coljoses y de la organización espontánea, familiar o individual del trabajo agrícola. Y otros muchos ejemplos que son también de esta índole. Y entonces, como la ley se justifica por la propia práctica pretendida de la revolución, de la práctica revolucionaria soviética o pretendidamente revolucionaria. Bien, esto por lo que se refiere a la exposición muy breve, digo, del diccionario del año 46. Ahora bien, la exposición, y esto es la primera sorpresa que encontramos, la exposición del siguiente diccionario, todavía en la época staliniana, por lo menos de persistencia de la influencia de Stalin, que es la edición de 1959. Conviene recordar que del año 50 Stalin publica su famosa carta sobre la lingüística, en donde Marx queda completamente descabalgado. Marx era el famoso lingüista que había pretendido sostener la tesis de que todos los lenguajes que se hablan hoy día son lenguajes de los vencedores y por consiguiente que la revolución requiere la creación de un nuevo lenguaje que fuera universal para para el proletariado. Intentó encontrar las raíces lingüísticas, las 4 raíces, incluso tuvo contacto con el País Vasco buscando lenguas muy primitivas o consideradas muy primitivas, y entonces, claro, esto suponía la consideración de los lenguajes como superestructuras e incluso alteraba completamente todas las relaciones de las ciencias sociales o humanas, puesto que eran superestructurales frente a las ciencias naturales, etc. Bueno, esta carta de Stalin del año 50 pues fue sumamente importante en toda la evolución del Diamant posterior, como es bien sabido, sobre todo por la relación de las superestructuras y la base. Y en el año, también conviene decir que en el año 1956, el 20 Congreso aprobó el 6º Plan Quinquenal, de manera que estaba constantemente estas cuestiones implicadas con las decisiones políticas que estaba tomando en la URSS. Bien, pues en esta exposición, que es muy larga y que sigue desarrollando más las ideas que hemos expuesto, que estaban esbozadas en la primera edición, en la primera versión del diccionario, y que por sí mismas son ininteligibles, sencillamente es una cosa tan contraída que casi no se entienden, pero vamos a ver 2 o 3 ejemplos de por dónde va el asunto. Dice: en física, escribe Engels, toda modificación, exponiendo la ley de la cantidad y la cualidad, toda modificación es una transformación de la cantidad en cualidad. Engels cita numerosos ejemplos, entre ellos está cómo un mínimo de intensidad de corriente determinada es necesaria para llevar a la incandescencia un hilo de platino de una bombilla eléctrica. Por supuesto, el famoso ejemplo y burdo ejemplo del cambio cualitativo que sufre el agua al ser calentada cuando llega el punto de ebullición y se transforma en gas en otra cualidad. La cantidad se transforma en gas, además de un modo repentino, pues en un salto. De repente empieza el agua líquida a convertirse en gaseosa o en vapor. Engels ponía ejemplos muy abundantes de la química, como la química, la reacción química de Mendeleev y de Lothar Meyer. Lo que pasa es que Engels llega a acusar a Lothar Meyer de no haber entendido siquiera el sistema periódico de Mendeleev, y atribuye a Mendeleev un poco la aplicación de esta ley
puesto que la ordenación de los elementos químicos, pues hidrógeno, deuterio, pues qué sé yo, tritio, pues carbono, silicio, etcétera, la ordenación de los elementos, según la famosa regla de Aufbau, está en función del número atómico, el número Z, el número atómico, y entonces este incremento cuantitativo del peso atómico, del número atómico, produce cambios cualitativos que son los caracteres de cada elemento. Los caracteres de cada elemento. Claro, aquí resulta que se están llamando cualidades a las características que distinguen, pues qué sé yo, del cobre, del platino o del silicio. Y entonces, pues dice Engels, el descubrimiento del sistema periódico de los elementos de Mendeleev confirmó brillantemente la tesis dialéctica de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Engels consideraba, dice el diccionario, que este descubrimiento constituye una prueba notable del carácter dialéctico del desarrollo de la naturaleza como pasaje de los cambios cuantitativos en cualitativos. Aquí, como se ve, está el diccionario tratando de demostrar continuamente que la ley se funda no en cuestiones generales, sino en el análisis científico concreto, por ejemplo, del descubrimiento de la química de los elementos. Y dice, y añade, y esto se enriquece mucho más cuando tenemos en cuenta la oposición entre weismannistas y morganistas. Aquí es una especie de reivindicación del michurinismo frente a la evolución pues tranquila, diríamos lineal, de Weismann y de Morgan. Y dice, por ejemplo, puesto que el desarrollo se opera por transformación de cambios cuantitativos en cambios cualitativos, el desarrollo no es un movimiento circular, no es una simple repetición, sino una progresión que sigue una línea ascendente que va de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, etcétera, etcétera. Todo esto es, el socialismo ha vencido en la URSS y los países democráticos populares se han encaminado igualmente por la senda del socialismo. Es decir, el componente ideológico de esta ley es absoluto, cada vez más claro. Y termina. Dice, la ley de la transformación de los cambios cualitativos en cambios cualitativos implica conclusiones muy importantes para la actividad práctica del Partido Comunista. Claro, esto es un hecho realmente sorprendente cuando la ley se considera desde el punto de vista puramente hegeliano, abstracto, ontológico. Dice, la principal es que la transición al socialismo es imposible por medio de reformas que aportan pequeñas modificaciones cuantitativas al capitalismo. Solo una revolución, un salto revolucionario, es capaz de abolir el capitalismo. Aquí está, al mismo tiempo ahora, incorporando la famosa reexposición saltacionista de la teoría de la evolución de Darwin, que empezó ya con De Vries al principio del siglo XX y que después continuó pues con el saltacionismo de Gaulle y otras posiciones muy conocidas. Solo una revolución, un salto revolucionario es capaz de abolir el capitalismo y permitir la construcción del mundo nuevo. Entonces, ahora introduce también aquí una especie de ataque directísimo contra los traidores, los que se mantienen en la economía individual burguesa, contra el régimen socialista, etcétera. La tesis de la transformación de la cantidad antigua y de la nueva no tiene nada que ver con la concepción evolucionista del desarrollo, es decir, con la concepción del desarrollo como un proceso exclusivamente cuantitativo, propio del capitalismo burgués. Y termina diciendo, el método dialéctico marxista parte del principio de que no solo los cambios cuantitativos se transforman en cambios cualitativos, sino también al revés, que estos últimos provocan nuevos cambios cuantitativos. Por ejemplo, el régimen socialista, cualitativamente nuevo y superior al régimen capitalista, engendra cadencias sin precedentes en el florecimiento de la producción y de la cultura. Ningún régimen ha mostrado hasta ahora un progreso de la economía y un nivel cultural del pueblo semejante al régimen socialista, etcétera, etcétera. Aquí sencillamente es pura ideología la que se está tratando de
explicar y de demostrar mediante la tesis, el análisis en términos de cambios cualitativos de la cantidad en cantidad. Bien, pasamos ahora a la tercera versión que hemos considerado el otro día, que es la de 1965, que es una época en la cual en la Unión Soviética ha habido cambios muy importantes de la situación internacional, principalmente relacionados con la política exterior y con la toma de contacto con otros sistemas políticos. Particularmente, pues, está la época de los misiles, la guerra de los misiles, Cuba, Budapest, en fin, multitud de incidencias de esta índole, y al mismo tiempo está también las victorias soviéticas en la carrera espacial, en los Soyuz, en los Sputnik, etcétera, en donde la conciencia de que la Unión Soviética está científicamente asegurada precisamente por sus victorias en la carrera espacial y en otros sitios, pero ahí por supuesto, pues esta ley, dice en esta decisión, se da en todos los procesos de desarrollo de la naturaleza. Aquí ya es curioso que en esta tercera versión la idea del Hegel mistificador desaparece propiamente y en cambio también desaparece Stalin en beneficio de Lenin. Y por tanto el ataque a los reaccionarios dentro de la Unión Soviética. Dice por ejemplo, quienes reducen el desarrollo de la sociedad a una evolución lenta, a pequeñas reformas, niegan los saltos, los cambios revolucionarios, demuestran asimismo que son anticientíficas las concepciones de los anarquistas y aventureros izquierdistas, que adoptan una actitud despectiva hacia la larga y paciente labor de acumular fuerzas, de organizar, etcétera, etcétera. Y termina diciendo: con el cambio de las condiciones de desarrollo social, las leyes de la dialéctica se manifiestan en forma específica. Así, bajo el socialismo, la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos, en los saltos, pierde la forma de revoluciones políticas. Los cambios sociales se efectúan en dicha sociedad gradualmente, por medio de la extinción de lo viejo, a la vez que se acrecientan los elementos de lo nuevo. Esta es la ley fundamental de la transformación del socialismo en comunismo. Bien, aquí está otra vez una aproximación notable hacia Spencer en cuanto al fundamento Bien, y la última edición, que vuelve a ser breve y abstracta otra vez, es de 1984. Claro, aquí la situación ya ha cambiado notablemente. En 1975, hay que recordar aquí para el análisis de estos cambios, en 1975 se observan ya, como se dirá más tarde, pues indicios de un mecanismo de frenado de la Unión Soviética, de la marcha hacia el comunismo, un mecanismo de frenado que se interpreta de muchas maneras, pues por ejemplo, y que es acusado, que es referido en reuniones del Comité Central, etcétera, en donde, por ejemplo, disminuye la producción. La industria, con el avance del sector primero de la industria pesada, la cuestión famosa de cañones y mantequilla, pues al mismo tiempo que los soviéticos están depositando satélites o sondas que van hacia Marte o hacia Venus, etcétera, sin embargo, toda la industria ligera pues es cada vez de peor calidad, se desatiende completamente estas cuestiones y al mismo tiempo pues el número de trabajadores tampoco aumenta como es debido, empiezan a haber pues dificultades en el trigo, en la producción, etcétera, y entonces hay un mecanismo de frenado que se intenta remediar de algún modo. Este remedio pues naturalmente llega hasta el año 1984, que es la época en la que precisamente se da
se nombra a Gorbachov como presidente del comité. Y entonces, y al año siguiente, el año 85, es cuando el propio Comité Central lanza la perestroika, que después la perestroika como un intento de reestructuración perestroika, de reestructuración de la marcha de la Unión Soviética y de recuperación precisamente de los principios fundamentales. Ahora bien, dice que la filosofía marxista, dice en la tercera edición, que ya es muy breve y que da la impresión que está ya en plena liquidación, dice, cabe decir que la discontinuidad toma forma de salto cualitativo y la continuidad toma forma de salto cuantitativo, evolución y revolución. El marxismo demuestra el carácter anticientífico de las concepciones de las ideologías burguesas y de los revisionistas de derecha, que reducen al desarrollo de la sociedad tan solo a una evolución lenta, a las pequeñas reformas que niegan los saltos y las prolongadas y meticulosas reuniones de fuerzas de la organización, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ya en vísperas, sencillamente estamos en vísperas de la conferencia de Alma-Ata de 1991, cuando la Unión Soviética se disuelve, se cesa. Y aquí está la famosa perestroika de Gorbachov, en donde da la impresión, por lo menos se saca la impresión, leyendo ya con perspectiva, pues el libro famoso que fue encargado por Estados Unidos a Gorbachov, y que escribe este libro desde una perspectiva en donde ya prácticamente Gorbachov da la impresión que adopta una perspectiva más bien escéptica al comparar en cuanto a las posibilidades de implantar el comunismo en un solo país, por cuanto él ha conocido ya la economía de Estados Unidos, la de la Alemania Oriental, etcétera, etcétera, la de China, ha conocido que hay muy diversos sistemas políticos y mantiene una especie de armonismo, de un armonismo más o menos socialdemócrata, que recuerda un poco en sus fórmulas pues a lo que en España pudo representar el diálogo de Ruiz Jiménez. Confía Gorbachov en que todos estos procesos de frenado de la Unión Soviética pues pueden recuperarse y recuperar su ritmo más normal y mediante el diálogo con otros países pues podrá realmente llegarse a una armonía universal que se aproxime mucho al comunismo. Pero esto dicho con una distancia tal que ya digo, produce la impresión de que los cambios cuantitativos dejan de ser revolucionarios y se confía en una evolución de nuevo hacia un estado final de cosas de entropía mínima. Y esto es, por tanto, yo creo que se puede afirmar con seguridad que las 4 ediciones de los diccionarios que hemos considerado, a través de la entrada trueque de la cantidad en cantidad, demuestran que el Diamat es una ideología completamente confusa y grosera, burda, que se inclina más al spencerismo o quiere inclinarse al cientificismo, y sobre todo por razones ideológicas, puramente políticas, en relación con el estado que la Unión Soviética mantiene entre los diferentes sistemas, que se confía en una especie de armonismo entre toda la humanidad y que se está a punto, gracias al progreso técnico y social, pues de tocar con la mano el estado final, un estado final, ya digo, pacífico, de la paz perpetua, etcétera, etcétera. Nada más.